semana vamos a hablar de complicaciones crónicas de chicos. ¿Qué complicaciones crónicas conocen de diabetes? Pie diabético, ¿qué más? Neuropatía, retinopatía, neuropatía. Ya, entonces preguntita, paciente de diabetes tipo 2, glicado 7, fondo de normal, albuminuria. ¿Podemos afirmar que no tiene complicaciones? ¿Qué creen? Su glicado está en 7. Ya. Ya, Tony, ¿cuánto tiempo debe desarrollar diabetes tipo 2 para Desde tener? más de 10 años. ¿Diabetes tipo 2? Desde el diagnóstico. Desde el diagnóstico su paciente ya puede tener complicaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes tener hoy día, diagnostica, ese paciente ya puede venirte con retinopatía, pie diabético, neuropatía. Diabético tipo 1 sí esperamos 5 años. Pero el tipo 2 sí, al diagnóstico tiene que completarle todos los exámenes. Pero podemos decir que él no tiene complicaciones. ¿O qué otra complicación pensaría? Podemos pensar neuropatía, ¿no? Habría que preguntarle si tiene síntomas en sus pies. ¿Otra complicación? ¿Hipertensión arterial? ¿Es una complicación? No puede desarrollar ese factor. Ya, eso queda en la duda, ¿yo? Porque hay hipertensiones arteriales que pueden ser secundarias a diabetes. Recuerden que acá la hiperglicemia crónica puede causar disfunción endotelial. A veces la hipertensión y la diabetes son primas. A veces inicia diabetes, termina con hipertensión, y la hipertensión termina con diabetes. No se sabe, se huevo la gallina. Cuando ustedes conversan con un cardiólogo, les va a decir la gran mayoría de diabéticos desarrollan hipertensión. La pregunta es ¿por qué? ¿La diabetes es factor de riesgo para desarrollar hipertensión? Sí, porque daña riñón. Si daña riñón, daña el sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede terminar con hipertensión. ¿Ya? Otra complicación que se les ocurre acá. Fondo de ojo normal, Pie diabético. ya, pie diabético, neuropatía, ¿qué otra complicación? Ya vamos a aprender que hay más complicaciones de lo que hay. Entonces, bueno, las complicaciones crónicas normalmente se dividen en microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares, la retinopatía, enfermedad renal diabética, neuropatía diabética, ¿no? Y acá están las enfermedades ya macrovasculares. Que un paciente con diabetes te haya hecho un DCB, un stroke, es una complicación mayor. Yo voy a hacer el tratamiento más intensivo. Que te haya hecho una enfermedad cardiovascular, infarto cardíaco, es una complicación mayor. Y bueno, ya tenemos la enfermedad arterial periférica, que van a ser las úlceras neuropáticas o isquémicas. ¿Qué tipo de úlceras hace un paciente con enfermedad arterial periférica? No, isquémicas, ¿no? Acá estamos hablando ya de grandes vasos. Estos son macrovasculares. Pero normalmente, ¿quién hace úlceras en pie diabético? El neuropático. Y al final se van a dar cuenta que es combinado. Tienen los dos, mal flujo y mala inervación. Ya está. Esa es la clasificación grande con la que se conoce. Ahora hay nuevas clasificaciones. Algunos hay los no clasificados que lo llaman como el hígado graso metabólico, la enfermedad pulmonar, la demencia también está asociado. Ya se ha demostrado que los pacientes diabéticos que están mal controlados tienen desarrollo cognitivo defectuoso. Eso quiere decir, ¿no?, que un paciente sin diabetes puede recordar bien todo, pero el paciente que ya tiene diabetes olvida más rápido las cosas, hace microinfartos. Entonces son cositas que ustedes no pueden. A veces dicen, no, pero el paciente no tiene ojo, no tiene retinopatía, su piecito está bien, pero puede estar haciendo otras complicaciones a nivel cerebral. Chicos? Entonces vamos a comenzar con retinopatía diabética y edema macular diabético. ¿Ha escuchado hablar del edema macular diabético? ¿Qué es el edema macular diabético? Más o menos. El edema. Han hecho anatomía de ojo, ¿verdad? ¿Dónde está la mácula? ¿Recuerdan? Ya. ¿Se acuerdan cómo es un fondo de ojos? Cuando hicieron ceño, ¿llegaron a ver fondos de ojo? Más o menos. Y entonces primero vamos a ver, ¿no? Acá hay la cámara anterior, la cámara posterior. Entonces este es el fondo de ojo. Cuando el oftalmólogo agarra su termoscopio, mira, ustedes van a ver todo esto. El problema es que se ven partes. No se ve todo. Sería bonito como se mira en el libro. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver que viene el nervio óptico. Y por acá va a estar
así como una pequeña depresión. ¿Qué creen que es eso? Ya, primero acá está el disco óptico, ¿no? El disco óptico es de donde salen todas las arterias, los vasos. Y acá vamos a tener la mácula. Entonces, la mácula con su fobia. Este es el punto de mayor agudeza visual. Entonces, cuando se altera esto es cuando no podemos ver. Pero lo que ustedes habrán escuchado es la retinopatía diabética. La retinopatía tiene que ver con el nervio, con la retina. No tiene que ver con la mácula. Pero el diabético sufre dos tipos de lesiones. Uno en la retina y otro en la mácula. ¿Ya? ¿Cuál altera la visión? ¿La retinopatía o el edema macular? La mácula. Porque algunos piensan, el paciente no tiene que ver y esa es retinopatía. No, ¿ya? Es muy diferente. La mácula es la primera que se puede afectar, pero es la que causa alteraciones en la visión. Luego hay algo que es muy preguntado y muchos se confunden, que es el edema de cámara anterior. Muchos pacientes les van a decir, doctora, cuando yo comencé a usar insulina o metformina, mi visión bajó. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Ustedes qué creen? No sabemos, doctora. ¿Sí? ¿Nunca he escuchado eso? Porque me está dejando sin vista la insulina, doctora. ¿Cuál es el problema? Acá hay una cámara anterior y una cámara posterior. ¿Eso por qué está lleno? Morbillo, ¿verdad? Ya está lleno de líquido. Y la glucosa cuando está elevada, supongamos, el paciente está con 400 de glucosa. Esta cámara también va a estar llena de glucosa, va a tener vasos sanguíneos. Y si está lleno de glucosa, ¿qué va a jalar la glucosa? Agua, ¿verdad? Entonces, cuando comienza a jalar agua, esto se va a comenzar a bombar. Y si se comienza a bombar, va a funcionar como un lente. Entonces, el paciente va a ver mejor con glucosa alta. Entonces, tú emocionado le comienzas tratamiento, metformina, todo el paciente está con 120. Doctora, ya no veo. ¿Qué vas a pensar? ¿En retinopatía, edema? No, lo primero que tienes que pensar es que acomodación del lente óptico del paciente. Que como la glucosa ha comenzado a bajar, ya no entra agua y se ha comenzado a acomodar su lente óptico y el paciente está viendo menos. Eso es temporal, porque el paciente una vez que se acostumbre otra vez a ver con glucosas normales, va a ver normal otra vez. ¿Ya? Ese es el edema de lente. A veces preguntan, he visto algunos examencitos que pueden preguntar, y algunos confunden con estas patologías que no tienen nada que ver. Esto es solo por la hiperglicemia crónica. El paciente está acostumbrado a ver con glucosas altas, luego le bajas y puede tener complicaciones. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Ya. Entonces vamos a hablar sobre la retinopatía diabética. Entonces, bueno, acá hay un estudio muy bonito que se habla del concepto de memoria metabólica. ¿Ya? Los estudios de SCT son estudios así grandes que se hicieron. Dijeron, ¿no? ¿Por qué es importante tener un paciente bien controlado? ¿Por qué? Porque se vio que los pacientes que tenían un control intensivo, o sea, con hemoglobina glicosilada menos de 7, tenían menos complicaciones, sobre todo retinopatía diabética. A diferencia de los pacientes con tratamiento, no importa, ¿no? Que estén 9. Y luego, incluso cuando se dejaba el tratamiento intensivo, el cuerpo recordaba cuando la glicada estaba en menos de 7. O sea, es una forma de nosotros poder controlar a los pacientes. Chicos, entonces, si ustedes quieren cuidar ojo, primero tienen que cuidar la hemoglobina glicosilada. Y bueno, y acá viene bioquímica, lo que a casi nadie les gusta, pero es que la diabetes mellitus, la hiperglicemia, va a causar la liberación de radicales libres de oxígeno, todo eso va a activar las vías de los polioles, el ICAM, que son moléculas inflamatorias, va a aumentar la liberación de factores de crecimiento de endotelio vascular, todo eso va a activar la microglia, las células apoptóticas, todo esto va a terminar en retinopatía diabética y edema macular diabético. Entonces, esto es como que la fisiopatología molecular de por qué causa edema macular diabético. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque tenemos medicamentos que van en contra de los factores de crecimiento de endotelio vascular. Entonces, así los oftalmólogos, porque esto es más ya patología oftalmológica, se están enfocando en estas moléculas, inhibidores de los interleucinas, de los factores de necrosis tumoral alfa, o sea, ahí va su tratamiento, ¿no? Pero nosotros, los endocrinos, vamos más allá, ¿no? Controlar la glucosa, para evitar llegar a todo esto. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, hay muchos fármacos que hay que tener cuidado cuando estamos tratando a un paciente con complicación de retinopatía diabética, sobre todo los análogos de GLP-1.
Sé que todavía no hemos hecho fármacos, pero acá les voy a hablar de muchos fármacos. Uno de ellos es el análogo GLP-1, que es el semaglutide, el liraglutide. Sí lo han escuchado, probablemente para bajar de peso. También es tratamiento para diabetes, pero se ha visto que hay un riesgo agudo a empeoramiento de la retinopatía cuando se inicia muy rápido estos medicamentos, ¿no? A veces el médico se emociona y dice, no, yo quiero glucosas bajas, pero la progresión de la glucosa tiene que ser progresivo, ¿no? No puede ser de un día a otro glucosas bajas, porque han demostrado que puede empeorar el daño a la retina. Chicos, entonces, en esta imagencita, ¿cuál sería el disco óptico? Acá, ¿no? Este es el disco óptico. ¿Esto qué vendría a ser? La mácula y la fovea, ¿verdad? Y estos vasitos, ¿qué vendrían a ser? Los vasos retinianos, ¿no? Entonces, esto es uno normal. Y acá ya vemos que hay retinopatía diabética. La lesión de la retinopatía va a estar en la retina, en estos vasos. Se van a formar microaneurismas, todo eso. Hay leve, moderado y severo. Ya les voy a explicar en qué se diferencian cada uno. Pero si se dan cuenta, el severo ya también hay sangrados, ¿no? Sangrado por ahí. Probablemente acá la retina ya se está desprendiendo. La retina es como un globito de carnaval. Entonces, imagínense que se rompe, se va a comenzar a doblar, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántas capas tiene la retina? ¿Cuántas? 9. Alguna dicho recién. ¿Ya? Entonces, esta es la retina. La retina son todas las capas, ¿no? Está formada por conos, bastones, células bipolares, cada una tiene su función, más complicada una que otra. Ya, entonces, pero acá tenemos la mácula, ¿no? Entonces, cuando la diabetes va a comenzar a dañar la hiperglicemia, va a comenzar a producir toda esa cascada, va a comenzar a producir a nivel, sobre todo, de las células neuronales de la retina, o sea, sobre la retina. Chicos, entonces acá vemos una célula, una retina normal. Aquí tenemos una neurona. Y bueno, aquí van a estar los vasos, ¿no? Como es un órgano irrigado, va a tener vasos. Y tenemos a los pericitos. Los pericitos son como los podocitos del riñón. Se van a encargar de hacer la contracción de estos vasos. Cuando necesita alimento, pues va a dar alimento a los astrocitos, a todos los nervios de la retina. El problema es que en la diabetes, cuando hay hiperglicemias, se van a alterar las acuoporinas, van a crecer, van a aumentar los factores ROS, los NADH, que son moléculas oxidantes, y todo eso va a alterar a los pericitos. ¿Se dan cuenta acá ya en la diabetes? Ya no hay pérdida de pericitos, ¿no? Y si hay pérdida de pericitos, ¿qué va a comenzar a producirse? Exudados, sangrados, microaneurismas, todo eso va a alterar el endotelio. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿por qué les decía que es importante? Porque los nuevos medicamentos ya están atacando a estas moléculas, a los ROS, a los NADH, a los VEGF, ¿ya? Entonces, dentro de la fisiopatología, la doble amenaza. Uno es el edema macular diabético, que es muy olvidado, pero no se olviden que la mácula también se puede afectar. Y el otro es la retinopatía diabética proliferativa y no proliferativa, ¿ya? La clínica es muy diferente, acá hay pérdida de visión. Ahí sobre todo tiene que hacer fondo de ojo. El médico hace fondo de ojo. ¿Y cuál es la primera hallazgo que nos hace pensar en retinopatía diabética? ¿Se acuerdan? Microneurismas. Entonces uno abre y mira microneurismas, ya coloca retinopatía diabética leve probablemente. Cuando ya encuentra pequeños exudados, ya es moderada. Y cuando ya hay desprendimiento de retina, ya es severo, ¿no? ¿Ya? Doctora, ¿y esto cómo creen que se puede ver? Esto sí lo han visto, pero la mácula, ¿cómo se podrá ver? Ya, se hace una tomografía al ojo. Ya cuando sean oftalmo van a ver. Entonces, esta es una tomografía, se llama OCT, tomografía computarizada óptica. Entonces, esta es una mácula normal, acá vemos la fovea, sus capitas, todo tranquilo, ¿no? Y acá ya vemos un edema macular. Entonces, este es un edema macular diabético. El problema es que esto se produce justo en el punto de mayor focal de la visión, entonces el paciente comienza a perder la vista. Y bueno, y esto, normalmente cuando usted se hace un fondo de ojo, no van a ver así. Esta es una fotografía computarizada. ¿Cómo ven? Ven así, ven acá, así ven. Ya cuando sean, bueno, el que le gusta la oftalmología va a tener que decir, ¿no? En la hora 3, en la hora 6, así que hay que tener un poco de imaginación. Es complicado. Cuando yo roté oftalmología decía, no veo nada. O sea, buscaba esto y trataba de ver ahí, pero sí, es un poco difícil.
Si ustedes tienen su oftalmoscopio, pues traten de ver y van a ver que no se ve así, así no se ve. Esas son fotografías de ópticas, ¿sí, chicos? Pero sí se entendió cómo es el edema macular, ¿no? Lo que estamos viendo es un corte de acá. Ya, y bueno, estas son las lesiones, estas son angiografías con fluorescina, que es para ver, ¿no? Entonces aquí igualito, acá que estamos viendo, el disco óptico, ¿no? El disco óptico es esto, de donde salen los vasitos y el nervios. Entonces ahí vamos viendo, y como le han hecho con fluorescina un fluorescente, es para ver los vasos, ¿no? Entonces acá ya se mira edema, quistes en la mácula, microaneurismas, formación de nuevos vasos. Esos ya son señales de que hay una retinopatía diabética. Ya, entonces, doctora, ¿y cuál se presenta primero, el edema macular o la retinopatía? El edema macular puede estar desde el inicio. ¿Cuál es el problema? Que casi nadie lo busca. ¿Por qué? Porque la tomografía computarizada solo lo hace el oftalmólogo. Muy difícil que alguien lo pueda hacer en consulta. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Usted tiene un paciente diabético, referencia a oftalmología, pero especifique qué es lo que quiere que el oftalmólogo busque, ¿no? Doctor, yo aquí se ha perdido la vista, le echo su fondo de ojo más o menos y yo creo que tiene un edema macular diabético. Mándenlo al médico, al oftalmólogo. Doctora, ¿cómo va a perder la vista? Normalmente el paciente comienza a ver oscuro al centro. Así va a ser el paciente. Yo miro a los costados, pero al centro sí hay una mancha, te voy a decir. Entonces ahí tienen que sospechar de edema macular diabético. Pero en sí la radiografía dice, mándalo igual. Mejor es saber cómo está iniciando su mácula. Y luego tenemos la retinopatía diabética, que se divide en leve, moderada, severa y proliferativa. Proliferativa ya está totalmente complicada. Chicos, y estas son las características que ustedes deben buscar. Lamentablemente lo han preguntado en exámenes, entonces tienen que memorizarlo, no hay de otra. Si no hay retinopatía, no hay anormalidades. No si hay retinopatía no proliferativa leve, solo hay microaneurismas, o sea, solo van a encontrar estos pequeñitos. La moderada van a tener de 2 a más de las siguientes características, ¿no? Microaneurismas, hemorragias retinales y exudados duros. Eso es lo que tienen que ver acá. Y la severa ya es cualquiera de los dos, ¿no? Más de 20 hemorragias por cuadrante, también hemorragias venosas en 4 cuadrantes. Y bueno, y la severa ya es más de 2 de cualquiera de las siguientes características, ¿no? Y ya la retinopatía diabética proliferativa son neovascularización o hemorragia viva. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, bueno, hay que memorizarlo, pero la pregunta más clásica es ¿cuál es el hallazgo característico de la retinopatía diabética? ¿Cuál es lo más característico? Los microaneurismas. Eso es diferente a la retinopatía hipertensiva. En la retinopatía hipertensiva, ¿qué es lo característico? ¿Cómo? No, al hallazgo de fondo de ojo que van a ver en la retinopatía hipertensiva. Que lo diferencia de la diabetes. ¿Hemorragias? Ambos tienen angiogénesis. Pero recuerden que se liberan factores de crecimiento. Ambos tienen angiogénesis. Normalmente van a ver vasos en forma de hilos de plata. ¿Sí lo han escuchado? Por ahí. Ya eso es lo característico. En retinopatía diabética son microaneurismas. ¿Ya? Eso es lo que han preguntado. Espero que lo pregunten más. ¿Ya? Diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. Ni bien llega a fondo de ojo, OCT, ¿me entienden cuando les digo OCT? Tomografía óptica o computarizada. Diabetes tipo 1, 5 años después del diagnóstico, ¿no? A ellos sí no nos apresuramos porque esperamos. Y luego el seguimiento es anual. Si está embarazada, o sea, si por ejemplo yo tengo diabetes, me embaracé, el control hay que hacerle, bueno, idealmente antes de que entre el embarazo, ¿no? Y luego en el primer trimestre. ¿Por qué, chicos? ¿Qué implica el embarazo? ¿De qué? Ya, pero para que el bebé se forme, ¿qué está liberando la mamá? Factores de crecimiento, ¿verdad? Y si la mamá libera factores de crecimiento y tiene una retinopatía diabética, va a empeorar la retinopatía, ¿ya? Y también si la paciente ya está en retinopatía diabética proliferativa, es cesárea. No la vas a poner a pujar a alguien que ya tiene exudado en su ojo, porque
va a desprenderse su retina, va a dejar de ver y te va a decir, doctora, yo entré acá para dar a luz y ahora no veo. ¿Ya? Y va a terminar esto. Ustedes han visto la residente gineco, ella le digo, por favor, a toda diabética, fondo de ojo, porque eso va a depender mucho de su parto, ¿ya? Y bueno, y en las diabetes gestacionales, o sea, ya la diagnostiqué en la gestación, que ya lo vamos a hacer, ahí no requiere, porque necesitamos siquiera un poco de tiempo para que se desarrollen estas cosas. Pero si ya viene diabética tipo 1, tipo 2 antes, sí o sí, se le hace su fondo de ojo, ¿ya? No se le hace pujar si tiene retinopatía diabética proliferativa. Ya. Y bueno, ¿cuál es el problema en la detección? De la detección se debería ser en atención primaria. O sea, ¿dónde? En los puestos de salud del serenista. Ya, ahí idealmente hay que detectar. Pero bueno, ya la guía dice que hay que apoyarnos de la inteligencia artificial, ¿no? Hay nuevos IAs aprobadas por la FDA. El problema de estas IAs que ameritan una foto, o sea, yo no necesito saber de oftalmología, porque no todos los que trabajan en primer nivel de atención son oftalmólogos. El oftalmólogo está en hospitales grandes, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice? Tomen una foto al fondo de ojo y métanlo a la IA. Y la IA ya va a saber si es negativo o positivo, ¿no? Y ahí te va a permitir la referencia. Esperemos que llegue algún momento a eso. A que uno pueda tomar la foto al primer nivel de atención, ponerlo en la IA y la IA ya te va a decir qué hacer, ¿no? Si lo refieres o lo sigues haciendo el seguimiento. Porque sí es cierto, ¿no? Yo le digo, ¿no? Dice, nosotros rotamos 2 meses por oftalmología. Yo sufrí para ver fondo de ojo. Es difícil verlo. Mejor es hacerle las fotografías ópticas y poder ver así si tiene complicaciones. ¿Ya, chicos? Entonces, tienen que referir si hay sospecha de retinopatía en sus pacientes. Entonces, doctora, cómo voy a tratar? Primero es controlar la presión arterial. Recuerden que estamos tratando microvasitos, ¿no? Si la presión está alta, estos vasitos van a comenzar a crear más microneurismas, más exudado, mayor hipertensión intraocular. ¿Ya, chicos? Y luego es lípidos y estatinas. Tanto la atorvastatina, fenofibratos han demostrado disminuir la retinopatía diabética. Entonces, a veces en consulta damos mucha atorvastatina y me preguntan, doctora, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? A veces también es para protegerle el ojito, o sea, para proteger otros órganos, no solo el colesterol, triglicéridos, LDL, también comenzamos a proteger otros órganos. ¿Bien, chicos? Y bueno, y la aspirina también entró en mucha controversia porque decían la aspirina es un antiagregante plaquetario y si estamos hablando de sangrados, exudados, va a empeorar, pero normalmente ya no está indicado retirarlo. Si ya está, hay que continuarlo. ¿Ya? Yo no soy muy fan de la aspirina, pero sí, la guía dice que puedes dar. Ya, porque he hecho muchas hemorragias digestivas por aspirina. No sé si el paciente se emociona, le duele su pecho aspirina, me duele acá aspirina, me falta el aire. Y vi muchos hemorragias, no soy. Pero sí tiene buenos estudios para protección cardíaca. Los que han rotado por ejemplo, con el doctor Marco, algunas lo han escuchado, le da mucha aspirina. ¿Ya? Y bueno, y el otro va a las terapias ya. Doctora, ya tengo retinopatía, hay exudados y quiero detener la enfermedad. Ahí va el láser y los anti-VEGF. El láser es, o sea, literal es con láser, se va a comenzar a cauterizar estos vasitos, ¿no? El oftalmólogo entra y comienza a cauterizar para que deje de sangrar. Y los anti-VEGF ya van al tratamiento, no más molecular. ¿Se acuerdan? Les mostré que se secretaban esos factores de crecimiento, les va a dar eso. Los dos medicamentos son buenos, solo que este es más fácil, es un poco más caro. ¿Hay en Perú o no hay en Perú? ¿Qué creen? Acá no se puso Sí hay una doctora, me ha dicho que en el seguro que está dando láser y anti-VEGF, sí hay, puedes pedir. En Cafarma te trae. Sí hay, no estamos tan mal. Sí hay. Ya, pero hay que recordar que esto es como frenar la enfermedad, pero de nada va a servir hiperglicemia, hipertensión, dislipidemia, si es que no controlamos. O sea, el paciente va a gastar 5.000 soles en comprar sus medicamentos y va a progresar su enfermedad si no controlamos la base. Pero sí hay. ¿Ya? Bueno, hay que buscar barreras, ¿no? Normalmente, cuando el seguimiento está garantizado, el paciente tiene recursos económicos, le puedo dar la alternativa moderna, los anti-VEGF, pero siempre tener en consideración, doctora, yo solo voy a pagar una dosis que son inyectables que se ponen. Creo que cada inyectable está 2.500 soles más o menos.
pero solo voy a poder comprar uno, ¿en serio le vas a hacer? Porque necesitas si quieres unos 7, 8 o 10. Entonces mejor láser, ¿ya? La mayoría va láser. Ya, entonces no se olviden, bueno, acá es tratamiento de edema macular diabético, o sea, todo lo demás que les he mostrado de la retinopatía, ¿no? El edema macular diabético también se puede dar anti-VEGF, sobre todo cuando la agudeza visual, ¿no? Claro, ya no miro en el centro. Anti-VEGF es buena indicación. Observación activa, ¿no? Hay que ver cómo mejora su agudeza visual. No es que mejoran al 100%, pero al menos algo detiene la progresión de la enfermedad. Y bueno, y en embarazo todavía hay pocos estudios. Normalmente a la embarazada pues esperamos, ¿no? ¿Qué hacemos? No vamos a decirle, no te hagas el bebé, tiene que tener al bebé. Y el bebé es un boom de hormonas de crecimiento. No hay que ver con los niños. Ya, entonces, esta es la evaluación del paciente con diabetes al diagnóstico. Si hay edema macular diabético con visión normal, solo es observación estrecha. Controlar la glucosa, dislipidemia, mantener la presión arterial bajita. Si hay edema macular diabético ya con deterioro de visión, primera línea anti-VEGF. Si hay falla, podemos darle láser o corticosteroides para desinflamar un poco. Y luego ya las retinopatías diabéticas proliferativas y no proliferativas. Si hay adherencia, o sea, pues si tiene placa, anti-VEGF, si no, ya podemos darle láser, ¿no? O si hay también embarazo. ¿Sí? ¿Se entiende retinopatía? Ya. ¿Dudas en retinopatía? ¿Clarísimo? Ya. Entonces ahora vamos a la siguiente complicación, la enfermedad renal crónica en diabetes. Ha cambiado su nombre, porque antes, ¿cómo lo llamaba? Nefropatía diabética, ¿no? Lo mal llamado nefropatía, porque nefropatía es cuando ya tenemos la biopsia, entonces luego lo cambiaron a enfermedad renal diabética y ahora enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes. Cada vez va cambiando más. Y chicos, entonces, cuando vemos que la prevalencia de enfermedad renal crónica está aumentando, el riesgo cardiovascular aumenta, ¿no? Es como que los dos van juntos. A veces uno piensa, no, solo es su riñón. Ese paciente tiene más riesgo a infarto, más riesgo a DSB, a stroke, todo eso. Y lo curioso que les digo es que antes pues solo teníamos metformina, insulina, ¿no? Ahora hay 1000 drogas, pero hay más enfermedad. Entonces, algo estamos fallando, porque hay más pastillas, pero más enfermedad no tiene sentido. ¿Ya? Entonces ahora dice, hay 3 pilares para cuidar el riñón y el corazón. Uno es perfil metabólico, ahí entra el endocrino. Lo otro es parte hemodinámica, que entra el cardio. Y la parte antiinflamatoria, antitrombótica, que bueno, ambos hacemos manejo conjunto, pero siempre ustedes tienen que enfocar eso en que tienen que tratar de forma integral a su paciente. ¿Ya, chicos? Entonces, igual que la retinopatía diabética, todo comienza con la hiperglicemia. Todas las vías son iguales. Ya cuando ustedes lo repasen van a ver que toda la hiperglicemia, los días de los polioles, activación de los radicales libres de oxígeno, factores de crecimiento, el NFK-beta, todo termina eso. Todo produce daño a nivel endotelial y albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, acá también están los VHGs, todo está relacionado. ¿Ya? Entonces acá tenemos un riñoncito normal. Vamos a tener que la sangre va a pasar por la arteriola aferente, se va a filtrar, pasa por los podocitos, sale por la arteria aferente, ¿verdad? Pasa túbulo contorneo proximal, distal, ya, todo lo que ustedes saben. El problema es que en la enfermedad renal diabética va a haber una alteración. Vamos a ver de que la filtración va a estar, por acá tengo otra imagen. Entonces, acá vemos la matriz mesangial. Entonces, lo que se ha visto es que va a haber un daño podocitario activo, ¿no? La hiperglicemia va a comenzar a dañar el podocito. Entonces, el podocito funciona como un filtro, ¿no? Si el podocito se suelta, filtra más. Si el podocito está adherido, va a filtrar menos. El problema es que en la diabetes se comienza a soltar, comienza a producirse albuminuria. La albuminuria es tóxica para el glomérulo, lo va a comenzar a dañar. Y por otro lado se ha visto la lipotoxicidad, ¿no? Entonces ya hemos visto que la resistencia a la insulina, todo eso está muy asociado. Esta acumulación de ácidos grasos libres va a empeorar el endotelio, va a causar acumulación de lípidos, liberación, injuria a nivel túbulo intersticial. Entonces todo eso va a comenzar a dañar el riñón. ¿Bien, chicos? Entonces este es el paradigma, bueno, lo anterior, ¿no? Doctora, ¿cómo detectamos falla renal en un paciente diabético? ¿Cómo creen ustedes que detectan falla renal? Eso es lo que se creía antes, ¿no? Doctora, la tasa de filtración, el CKD, ¿no? Lo que han hallado en nefrología probablemente. Pero ya se sabe que esto es llegar tarde, tenemos que llegar antes. Entonces, ahí agregaron, ¿no? Hay que comenzar a buscar
Otras, por ejemplo, la tasa de filtración, la albuminuria, buscar proteínas en orina, buscar más cosas antes de llegar a que la creatinina suba. Cuando la creatinina ya está en 1, por ejemplo, yo veo 1 ya me estoy asustando ya, porque es muy alto, 0,6, 0,8 es lo normal. 1 ya es alto, a pesar que su CKD puede estar en 60, 80. Y luego es el manejo ya multidimensional, ¿no? Vemos estratificación, agregarle nuevos medicamentos, todo, ¿ya? Entonces tiene un paciente con diabetes tipo 2 al diagnóstico y diabetes tipo 1 a los 5 añitos. Lo primero que vamos a hacerle su CKD o su tasa de filtración glomerular. ¿Eso con qué lo hacen? Con creatinina, ¿verdad? Le tomamos creatinina, lo ponemos a la calculadora. La guía que dice que le puedes sumar creatinina más cistatina C. En Perú eso sí no hay, solo queda para la bibliografía, pero desde el 2021 ya otros países están midiendo cistatina C para medir filtración glomerular. ¿Ya? Anormal cuando cae menos de 60. Así ya me sale 59 y ya es paciente renal. Y luego me pide el coeficiente albúmina creatinina en orina, o sea, albuminuria creatinina. ¿Ya? Y cuando es anormal cuando sale mayor o igual a 30 miligramos por gramo. La confirmación diagnóstica es 2 muestras positivas. Entonces, ¿por qué? Porque la primera puede ser infecciones, el estrés puede producir albuminuria. ¿Qué más podría producir albuminuria? Mucho alcohol, que el paciente haya tomado, la doctora se fue al gimnasio, hizo pesas, cardio, puede alterar. Entonces, pero de preferencia tiene que ser en pacientes tranquilos, controlados, en consultorio. ¿Sin hospitalización se puede tomar? No, hospitalización no, pacientes estresados, están con medicamentos, dan puesto mero banco daña el riñón, entonces ahí no se puede tomar. Siempre es en consultorio, porque a veces tengo internet que me mandan y dicen, doctor, está proteinuria positivo. Le digo, pero está hospitalizado. No vale, gracias. ¿Ya? Entonces, bueno, y la guía recomienda el CGA. ¿Qué es el CGA? Uno, buscar la causa, no la etiología. No pensemos que toda proteinuria es diabetes. Si encontramos proteinuria o la creatinina comienza a subir o la tasa de filtración comienza a bajar, busquemos otras causas, ¿no? Genéticas, biomarcadores. Ya acá es más trabajo conjunto con el nefrólogo, pero hay que sospechar otras causas, ¿no? Luego es la tasa de filtración glomerular. Vamos a ver cuáles son los estadios y ya el daño estructural nos dice cuando la albuminuria está positiva, no más de 30. Antes habían escuchado hablar de microalbuminuria, macroalbuminuria. Ya, eso también era antiguo, ya. No tan antiguo. Pero el problema es que microalbuminuria muchos subestimaban. Decían, microalbuminuria, no importa, no, ahí hay daño estructural, no. Entonces por eso ya lo cambiaron a albuminuria, sí o no. ¿Ya? Y bueno, es una tablita de calor, supongamos un ejemplo, ¿no? Mi paciente doctora salió con 50 de tasa de filtración y albuminuria en 5, entonces estaría acá, ¿no? ¿Qué indica esto? Que hay que hacerle seguimiento una vez al año. Lo ideal es pasar de amarillo a verde, eso es lo ideal. Doctora, tengo otro paciente que le salió su tasa de filtración, no sé, 40, y su albuminuria estaba, doctora, franco. Hay que hacerle 4 controles al año al paciente. Y lo ideal, ya les voy a enseñar cómo se controla, pero lo ideal es que pase de rojito a amarillo y luego de amarillo a verde. ¿Se podrá hacer eso? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede revertir daño renal? Sí, se puede. ¿Ya? Parece que los podocitos, hay ahí un poco de células madre, que el pocito sí se regenera. Pero recordemos que no estamos hablando de un daño de 1 o 2 años, estamos hablando de daño después de 10 años siquiera de evolución de hiperglicemia. Entonces, pero sí se puede. ¿Qué pasa cuando el paciente ya está con tasa de filtración menos de 15? ¿Qué dice el nefrólogo? Diálisis, ¿verdad? Acá tenemos muchas controversias, porque el otro día hablé con un médico internista y me dijo, diálisis temprana salva el riñón. En cambio, ¿yo qué aprendí? Que más bien hay que retrasar la diálisis, porque meterle la máquina de diálisis disminuye la calidad de vida y hay alta mortalidad. Pero el doctor me dijo, no, diálisis temprana, incluso en 20. Yo le dije, no, doctor, nunca. Ya hay mucha controversia todavía en eso. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con un nefrólogo, pregúntenle a ver qué opina. Yo soy más de no entrar a diálisis. Mi paciente puede estar en menos de 15 pero orina, forzamos diuresis, le damos todo para que siquiera de acá pase acá. ¿Ya, chicos? Ya. Y bueno, eso es lo que les comentaba, ¿no? Antes era solo creatinina, Perú todavía está aquí, pero ahora ya le están uniendo otros marcadores para poder detectar daño temprano.
Bueno, este es para recordar. Diabetes tipo 1 a los 5 años del diagnóstico, tipo 2 al momento del diagnóstico le pedimos dos marcadores, la tasa de filtración y el coeficiente de albuminuria creatinina. Si sale positivo, pues hay que hacer acción clínica, ¿no? Y eso ya es parte de nosotros. ¿Ya? Y bueno, acá es importante que puedan diferenciar esto, porque la nefropatía diabética es de progresión lenta. O sea, por ejemplo, doctora, yo tengo a mi paciente diabético, yo hace un mes le tomé la creatinina y la albuminuria y estaba normal. Ha pasado un mes y tiene albuminuria, ¿eso será nefropatía diabética? No, eso es otra cosa, porque si hace un mes estaba bien, la progresión es lenta de la enfermedad. Hay que sospechar otras cosas, fármacos, no sé, autoinmunidad, algo está pasando con su riñón, pero no es por la diabetes. Ya, retinopatía diabética también tiene que estar presente y la guía es clara, dice, si tú encuentras nefropatía, tienes que hacerle fondo de ojo. Si tienes retinopatía, es por diabetes. Pero ¿qué pasa si tienes tu paciente diabético, nefropatía, y le haces fondo de ojo normal? ¿Qué tienes que pensar? Pero la idea también decía que era más común la retinopatía en diabetes de tipo 1 y no era tan común en la de tipo 2. Entonces, ¿La retinopatía? ajá, En ambos, depende del tiempo, ¿no? ajá. Pero la guía dice, si es que encuentras daño renal, acá un riñón triste, sí o sí tienes que evaluar fondo de ojo y el ojo también tiene que estar mal. Si el ojito está bien, no es por diabetes. Este riñón se está dañando por otra cosa. Busca. Ambos tienen que estar. Ambos tienen que estar. Por eso te dice, la retinopatía siempre tiene que estar acompañada de retinopatía. La nefropatía y la retinopatía, los dos juntos. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado, diabético, nefropatía diabética, todo le echan la culpa a la diabetes. Y no siempre pasa eso, ¿ya? Les cuento un casito. Yo tuve un paciente que tenía albuminuria, creatinina, creo que estaba en 3, diabético, de 20 años. Dijeron, no, es nefropatía, ¿no? Y un doctor dijo, hágale fondo de ojo, normal. Paciente bien controlado, dijo, yo tomo mis medicamentos, su glicada era 6.6, era bien controladito. Pero ¿qué había pasado con el riñón? Entonces acá vino, no es un nefrólogo, es un doctor así muy apasionado por la nefrología. Y él dijo, esto no es. ¿Y qué hizo? Lo pulsó. Sin hacer biopsia, porque nadie quiere hacer biopsia para nefropatía diabética. No lo pulsó y el riñón mejoró. ¿Qué había sido? Había sido una de esas nefropatías de cambio. Entonces mejoró y todos nos quedamos así como que nunca le echemos toda la culpa a la diabetes. ¿Ya? El ojito manda, el ojito manda. ¿Ya? Y es de pacientes de larga evolución, pero mal controlados. Si un paciente está bien controlado, no va a ser ninguna complicación. ¿Ven, chicos? Y bueno, las banderas rojas, o sea, cuando yo tengo que pensar que esto no, o mandarle al nefrólogo, esto ya escapa de las manos, diabetes tipo 1, si le diagnosticaron hoy día y 2 meses tiene complicación renal, eso no es por, y se para, recuerden que son niños, ¿no? Pueden tener más cosas. Ausencia de retinopatía, mandar al nefrólogo, sedimento urinario activo, ¿no? Glóbulos rojos, o sea, una nefritis, ¿no? Podría ser por ahí. Caída rápida, ¿no? De un día a otro no puede caer la creatinina. E incremento acelerado de la proteinuria. ¿Ya? No se cierren. Siempre he visto, pobre paciente, por ser diabético, piensan que su riñón solo se daña por diabetes. Hay otras cosas que pueden dañar. ¿Ya? ¿Sí quedó claro eso? Ya. Y bueno, una vez que la tasa de filtración cae, ya dejo de ver a mi paciente como solo su riñón. Tengo que comenzar a ver el corazón, que no haga anemia. ¿Por qué va a ser anemia el paciente? Por la eritropoyetina, ¿no? Porque el riñón también produce eritropoyetina, entonces tengo que ver hierro, ferritina, y hace más complejo mi manejo. El metabolismo óseo, ¿qué tiene que ver con el daño renal? ¿Qué se produce en el riñón? ¿Qué se activa? Los osteoclastos actúan en el hueso. ¿Qué tiene que ver el metabolismo óseo con el riñón? Ustedes han rotado por nefro. ¿El doctor daba calcio? Daba calcio y calcitriol, ¿verdad? ¿Por qué daba calcio? Ya, por ahí va. ¿Por qué daba calcio? ¿Qué es el calcitriol? La forma activa. La forma activa de la vitamina D. Lo tiene que preguntar, doctor, ¿por qué está hablando?
Entonces, el riñón se encarga de la reabsorción de calcio. Entonces, si es que el paciente ya no tiene riñón, va a comenzar a orinar calcio y va a producir hipocalcemia. Entonces, por ese motivo, el nefrólogo le da calcio. Y aparte que en el riñón se activa la vitamina D, en el parénquima renal. Si no hay parénquima renal, ¿dónde se va a activar la vitamina D? No hay, tengo que darle vitamina D activa, ¿ya? Entonces, cuando viene mi paciente con daño renal, ya mi manejo cambia. Tengo que pedir calcio, fósforo, vitamina D, paratormona, hemoglobina, ferritina. Y bueno, y ya controlar, ¿no? Potasio, electrolitos por el manejo que le voy a dar. Ya chicos, no se olviden, salud, metabolismo óseo. Yo sé que los nefrólogos lo hacen así, ¿no? Por default, así, ya, calcio, calcitriol y eritropoyetina y receta. Pero ustedes tienen que saber por qué. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el tratamiento. Este es de la guía Cádigo. Me gusta mucho porque la guía Cádigo tiene como creo que 10 páginas hablando de nutrición, pero creo que nadie lo lee. Nadie, todo el mundo pasa los fármacos, lo moderno, lo que me lleva de viaje, todo eso, ¿no? Pero lo más importante es estilos de vida. Dieta, ¿qué tipo de verduras recomienda la Cádigo? ¿Sancochadas o frescas? Frescas, me escuché en el consultorio. Ya la Cádigo dice, la nefroprotección comienza con verduras frescas, no con verduras cocidas. ¿Ya? Actividad física también, el paciente tiene que comenzar a hacer sentadillas. Doctor, ¿eso qué tiene que ver con el riñón? La Cádigo es el máximo de los riñones, ellos lo recomiendan. Entonces hay que hacer 30 minutos de actividad física, 1 hora de músculo. No hay que fumar, hay que manejar el peso, ¿no? Paciente con obesidad, ¿qué tipo de nefropatía hace? O la obesidad no daña el riñón. Hace, ¿no? Y bueno, ya que ya tenemos las drogas, ¿no? La que dice ya, cuando ya has controlado todo eso, comenzamos con las drogas de primera línea. Acá vienen los GLT2, la metformina siempre presente. Ya ahorita les voy a explicar qué fármacos, pero si ya ven, ya van. Si la albuminuria persiste, voy agregando más fármacos, más fármacos, más fármacos. Pero la base es dieta, ejercicio. Yo veo muchos médicos que se van a los fármacos y nadie le dijo tienes que comer proteínas. ¿El renal tiene que comer proteínas, sí o no? ¿A cuánto? 0.8 gramos por kilo día, ¿verdad? He escuchado muchos médicos también, colegas, así. Ya, como está mal tu riñón, no comes proteína. Pobre paciente come pura verdura y papa y chulo por ahí. ¿Ya? Bueno, acá hay diferenciación entre lesión renal aguda. ¿Se ha escuchado del LACI? ¿Qué es lesión renal aguda? Cuando hay una progresión, ¿no? Caída de la tasa de filtración 30, pero menos de 48 horas. Entonces, bueno, ahí normalmente, normalmente mis pacientes van a estar usando, pues, no YECA, SAR, ácidos del GLT2. Lo que la guía recomienda a veces es detener con la medicación mientras haya lesión renal aguda porque podría empeorar. Entonces, ustedes tienen un pacientito que está haciendo lesión renal aguda, diabético, y estaban con esos medicamentos, hay que suspenderlo. ¿Por qué? Porque los medicamentos no es que los van a dañar, pero es mejor dejar descansar y ver lo que le está dañando el riñón en ese momento. Chicos, ingesta de proteínas no es 0, es 0.8 gramos por kilo día, que más o menos equivale a pechuga de pollo y 4 huevos al día. ¿Ya? Porque a veces le dicen, no, proteína, por el paciente, nada, sí necesita proteína. Ingesta de sodio, 2.500 miligramos al día, ¿qué significa? 2.300 miligramos, ¿qué significa? ¿Cuánto de sodio puede comer? Porque el paciente no le vas a decir así, no, ¿cuánto equivale? Ya, uno que esto equivale a una cucharadita de sal. Doctor, el ayinomé, ¿cuántos miligramos de sodio tiene? Acá, en 5 meses. Entonces, no, si quiero tener a su paciente, no ayinomé. ¿Ya? Pregúntenle, es terrible eso. Ya, entonces primero protección renal, control estricto de glucosa, ¿no? ¿Se acuerdan que mostré la cascada? Todo comenzaba con hiperglicemia. Entonces su glicada tiene que estar en 7, 6.5. Riesgo por glicemia hay que valorarlo porque el paciente con daño renal, una fuente de glucógeno es el hígado, la otra fuente es el riñón. Si está mal el riñón tiene riesgo de hacer hipoglicemia. El paciente renal también tiene que pensar en no causar hipoglicemia. ¿No, chicos? Y bueno, acá entran ya los medicamentos, YECAs y ARAs. ¿En qué ayuda el YECA y el ARA para tratar la enfermedad renal?
¿qué hace? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Hoy día les preguntó la doctora Teresa al turismo. La arteria evita que se filtre más. Claro, cuando hay daño renal, ¿por qué se comienza a elevar la presión? Porque comienza a haber mayor presión de flujo y eso activa más la mácula densa libera más aldosterona y la aldosterona eleva la presión, ¿verdad? Entonces lo que hacen los yecas y los eras es bloquean la arteriola aferente, eso hace que la mácula densa no libere tanta aldosterona y con esa forma manejamos. Una pregunta, ¿cuál se da más? Que yo lo que leí decía que la unidad más a los Los hijos, la evidencia es casi mínima. Ahora, le dicen, no, doctora, ¿cuál tiene mejor evidencia en paciente diabético? Es el irbesartán. Pero no lo tenemos en el CIS, entonces los sartán nomás. Los yecas a veces dan mucha tos, si el paciente no lo tolera bien. Si es paciente asmático, post-COVID, va a empeorarlo más. Por eso siempre me apunto más a los ARAS. Pero el efecto es casi el mismo. Si tu paciente tolera bien enalapril, captopril, bienvenido. Ya, pero tiene que ver sobre todo con la vasoconstricción de la arteriola eferente. Y bueno, y acá vienen ya y ayuda a reducir la albuminuria, ¿no? Mayor o igual a 30%, y nunca se combinan los dos. No es que ahora le voy a dar los dos y va a funcionar, no. Uno no. Y acá vienen ya los famosísimos inhibidores de SGLT2, ¿no? Que yo creo que lo han escuchado, cardiólogos que lo han dado. Lo bueno que tiene es que bloquea, bueno, el otro bloquea el eferente, este tiene bloqueo en la arteriola aferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que bloqueando el aferente, ¿qué va a hacer? Que pase menos sangre y eso que va a disminuir la proteinuria, ¿verdad? Entonces, por eso es un antiproteinúrico. Porque como va a construir el cañito desde la entrada, no va a filtrar tanta proteína. Y la proteína es tóxica para el túbulo contorneal, entonces de esa forma ayuda. ¿Ya? ¿Y cómo bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Los inhibidores de GLC2. Por la mácula, ¿cómo ven? Ya, entonces, ¿qué es inhibidores GLT2? ¿Qué va a hacer? Podríamos hablar de eso en fármaco, pero ¿qué es lo que va a hacer? Si es un inhibidor, va a hacer de que toda la glucosa no se absorba, ¿sí? Entonces esto va a viajar hasta la mácula densa. ¿Y qué va a pasar cuando la mácula detecta mucho sodio? Va a bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Pero por qué se activa? O sea, de forma natural, en nosotros sanos sin hipertensión. Hipovolemia, ¿no? Hipotensión, hipovolemia, por ejemplo, comencé a perder sangre, así, y mi sistema renina angiotensina se activa, ¿para qué? Para aumentar normalmente el sistema renina detecta, ¿no? Concentraciones bajitas de sodio porque no hay tanta volemia, y eso va a activar el sistema para elevar la presión. El problema es que en las patologías, diabetes, hipertensión, hay una activación autónoma, o sea, se activa porque se activa. Entonces, nuestro tratamiento a nosotros es bloquear ese sistema. Una de esas formas es YECAS-ARAS, otra forma es inhibidores de SGLT2, ¿no? Porque el sodio llega a la mácula densa y le hace creer a la mácula, le dice, ya tengo mucha sangre, entonces ya no me liberes angiotensina y la mácula comienza a secretar la secreción de aldosterona. ¿Ya? ¿Sí se entiende? ¿Ya? Entonces tenemos dos mecanismos. Y alivio máximo de la presión intraglomerular. Son buenos medicamentos, bajan la presión, también tienen estudios que disminuyen la fibrosis a nivel del glomérulo. Son muy famosos, ustedes los van a ver por todos lados. ¿Ya? Pero se acuerdan que siempre es dieta, ejercicio, ¿no? Por ahí están los estudios, el CRES, en DAPAC, CKD, pueden leerlos y revisarlos, pero siempre muy críticos con su lectura. Siempre hay un número necesario a tratar. ¿Saben qué significa? El NNT. El NNT es el número necesario a tratar para que el fármaco haga efecto. Por ejemplo, la metformina, ¿cuántos pacientes debo tratar con metformina para que a uno le haga su efecto? 63. La metformina es casi 1 y 1.6. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tratar 1.6 por paciente y medio para ver todos los efectos de la metformina. En cambio, estos tratamientos, su número necesario a tratar es 46. O sea, debo tratar 46 pacientes para que uno me haga todos sus efectos. Es altito, ¿no? Lamentablemente eso no ponen en los estudios. En los estudios solo aparece, sí, que disminuye la presión intraglomerular, que bloquea el sistema renina. Pero la realidad es que debes tratar 46 pacientes
para ver todo esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que genética, hay variaciones, a algunos les hace efecto, a otros no. Pero bueno, hay sí evidencia consistente, ¿no? Y que puede ayudar a cuidar el riñón. Luego siguen los análogos de GLP-1. Ya lo vamos a ver esto en fármacos y vamos a ver cómo cuida el riñón, pero sobre todo tiene que ver con su cardioprotección y la renoprotección que hace en los estudios que ha mostrado, ¿no? Por disminuir el estrés oxidativo. Y bueno, y acá viene otro famoso, que también ya lo van a comenzar a escuchar, que es la finerenona. Como digo, lamentablemente ustedes han venido de un mundo en el que diario sale un medicamento. La finerenona tendrá un año, creo. Ya, muy difícil que lo hayan escuchado antes. La guía 2024 lo lanzaron y ahora ya está en todas las guías. Ya, la finerenona es un bloqueador mineralocorticoide, antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide, ¿no? Doctor, ¿cuál es ese receptor de mineralocorticoide? Si estamos bloqueando el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué es la aldosterona? Es un mineralocorticoide. ¿Eso qué quiere decir? Que para elevar la presión va a ir a los receptores mineralocorticoides, ¿verdad? Esta aldosterona viaja hasta este receptor. Y esa molécula es un antagonista de este. O sea, lo bloquea, en otras palabras. Entonces, miren cómo piensan los que hacen los fármacos. Dicen, si mi objetivo es bloquear el sistema renina, angiotensina, aldosterona, creo un fármaco que lo bloquee directamente. Y así creo la finerenona. ¿Ya? Entonces, todo tiene que ver con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tienen que aprender. Si no me entendieron muy bien, vuelvan a repasarlo. Miren videitos cómo actúa el sistema renina fisiológicamente y me van a entender por qué de estos medicamentos. ¿Ya, chicos? Y bueno, y la máxima, ¿no? Protección reno-cardiovascular, YCASARAS, los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideos, inhibidores de SGLT2 y análogos de GLP-1, ¿no? Todos ellos son como la pirámide. Hay que tener cuidado con las tasas de filtración. Normalmente los agonistas de GLP-1 puedo darle así la tasa de filtración hasta menos de 15, ya tiene seguridad más renal, ¿no? En cambio, los inhibidores de SGLT2, siempre verificar que la tasa de filtración esté más de 20. Aunque hay estudios que dicen más de 15, pero igual. Y la finerenona, siempre que van a dar finerenona, cuidado con el potasio. Ya, no creo que den finerenona. Ya, pero es bueno que lo conozcan. Van a dar su ENAM, su salud, va a aparecer ahí nuevo medicamento para protección renal. Finerenona, no es decir, no, la otra vez no. ¿Ya? Bueno, hay que tener cuidado con el embarazo. Doctor, está haciendo, no sé, tenía daño renal antes de quedar embarazada, ahora está embarazada. Pues en el embarazo está prohibido finerenona, todo está prohibido, no hay estudios. Ya no pueden dar, si dan se van a ver. Ahí normalmente controlamos con metildopa, labetalol, nifedipina, ¿ya? Eso lo maneja más el ginecólogo, pero igual consideren que si viene su paciente, doctora, usted me estaba dando, no sé, GLT2, que mi riñón, todo eso, señora, se suspende, porque ya está embarazada. No es que pueda causar daño, pero no hay estudios. Si no hay estudios, no sabemos. Entonces, mejor suspendemos, ¿ya? Cuando su paciente se embaraza, le suspendemos todo, mandamos al gineco y el gineco ya que le dé esas cositas. ¿Ya? Y bueno, la restricción de metformina, sobre todo cuando hay contraste. Doctora, me ha estado doliendo mi vesícula, me van a tomar una tomografía con contraste. Ya, señor, ese día no tomas metformina. Listo, se acabó. La metformina tiene depuración renal y el problema es que si lo toma, a veces el contraste da náuseas, vómitos y van a echar la culpa a la metformina. Mejor suspendemos. ¿Ya? ¿Por qué? Para cuidar el riñón. No porque la metformina daña el riñón, solo para cuidarlo. Bien, chicos. Y bueno, terapia de SGLT2, cuando, doctora, ¿qué pasa si yo tengo a mi paciente con SGLT2 y la progresión renal ha continuado? ¿Le tengo que suspender cuando disminuye menos de 20? La guía dice, no, si ya estaba antes, continúale nomás. Pero si el paciente ya está con tasa de filtración menos de 15, iniciarle, no. Pero si ya estaba desde antes, continúale, le va a ayudar, un poquito le va a ayudar. Y los análogos de GLP no puedes continuar así, está en diálisis, no hay problema. ¿Ya? Entonces, siempre me gusta, porque nadie mira esto, todos miran esto, estilos de vida, peso, actividad física, y esto es ya complementario, ¿no? Primer nivel de atención, ustedes van a trabajar
dieta, restrinjan el azúcar, restrinjan pues la sal, pues una cucharita de sal. Eso es la dosis que es 2.300 miligramos. Ya, pues si tiene octógono de sal es porque tiene más de 3 gramos, entonces prohibido. Ya, actividad física. Y esto ya pues dejemos al especialista, ¿no? Probablemente este ya lo van a utilizar. Cuando he ido a otros países, ya a primer nivel de atención utilizaba esos medicamentos. Esto es un poco difícil porque hay que tener mucho control del paciente, sobre todo en electrolitos. Controlar la presión arterial, terapia de estatinas y manejo con los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Muy parecido a retinopatía, ¿no? Vuelto, primera línea de tratamiento del GLP-2, análogos de GLP-1, finerenona. Son los medicamentos ahorita que están en boom, pero nada es dieta, ejercicio, metformina. Hay que monitorizar potasio, porque si ustedes bloquean el sistema de renina-angiotensina, ¿qué alteración hidroelectrolítica van a tener? Hipercalemia. Recuerden que la aldosterona es un hidrocorticoide, eleva sodio. Si ustedes lo bloquean, el paciente va a ser hiponatremia, hipercalemia. ¿Ya? Entonces, por esos medicamentos hay que estar chequeando el potasio, incluidos ya casaras. A veces uno piensa, no, son benignos, pero pueden alterar niveles de potasio. La finerenona también, incluso hay que suspender cuando está haciendo hipercalemia severa. Y bueno, y esto ya es los biomarcadores emergentes. Doctora, yo quiero llegar cuanto antes al daño renal, tengo mi familiar y quiero saber hoy si tiene daño o no tiene daño. Entonces ya se está estudiando más allá de la albuminuria. Hay nuevos marcadores, el KIM1, el NEGAL, la uromodulina, que son nuevos marcadores en función renal para llegar antes, porque ya estamos llegando muy tarde. Estamos llegando a pacientes en diálisis, estamos llegando a pacientes con tasa de filtración ya en, no sé, en 30, en 40, eso es llegar tarde ya, ¿de chicos? Y bueno, y también ya se unió los algoritmos de inteligencia artificial, que es meter algunos parámetros, unas encuestas ahí y sale si el paciente tiene o no tiene riesgo de hacer daño renal. Y bueno, y sobre todo, ¿no? Estrategias globales. A nosotros los endocrinos nos pagan por tomar albuminuria. Si no, el CIS no nos paga. Si ustedes no toman albuminuria a sus pacientes, no hay pago para endocrinología. No, todos. Ya, esa es equidad social. Pero, ¿qué nos ha pasado? Que a veces se acaba el reactivo, ¿no? Es culpa de nosotros, culpa de nosotros. ¿Ya, chicos? ¿Cuándo mandar al nefrólogo? Lo que les explicaba, ¿no? Deterioro rápido, de un día a otro que falla el riñón, si la tasa de filtración cae muy rápido hasta DIO-G4, rápido incremento de la albuminuria, etiología incierta, ¿no? Doctor nefrólogo, yo no sospecho que esto sea por la diabetes, búscame otras cosas. Y complicaciones resistentes, ¿no? Una anemia severa, que necesita eritropoyetina, todo eso puedes mandar al nefrólogo. Y bueno, y el manejo es integral, dieta, ejercicio, estilos de vida, no estrés, todo eso. Ya, de resumen, diabético tipo 1 igualito a los 5 años, tipo 2 al diagnóstico, 2 marcadores, hay que pedirle la albuminuria y la tasa de filtración. El diagnóstico se establece cuando uno de los dos está alterado, no basta que uno esté alterado y es diagnóstico, si están los dos ya se confirma el diagnóstico. Y descartar otras etiologías de daño renal. Y ya cuando es positivo, pues hay que evitar que el paciente llegue a diálisis. ¿Ya, chicos? Ya, de ahí todo claro. ¿Qué hora es? Falta ya, vamos a ver.